Buenas noches, amigos televidentes. Para mí es más que un placer compartir con ustedes hoy viernes, ya fin de semana. Terminó la semana laboral para los que trabajan de lunes a viernes. Como ustedes y nosotros nos reencontramos de lunes a viernes, hoy finalizamos. Buenas noches, Fran. Buenas noches, Cristian. ¿Cómo está? Bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Viendo los acontecimientos de este país, que cuántas cosas falsas, falsa la bebida, son siempre falsa la pastora, porque resultó ser que la pastora también entiende. Tenemos una racha de noticias como que no son muy halagüeñas. Falsedad en el bolo de la lotería. Sí, vi ese video. ¿Lo viste ayer? Claro. A mí me lo enviaron un colega periodista. Eso fue justo a las 6 de la mañana. Y yo no le di credibilidad. Y le dije, yo no lo voy a asumir porque yo me cuido al hacer comentarios de instituciones que el pueblo dominicano le guarda un respeto. Y que ya es cultura del pueblo dominicano. Porque yo digo, para no equivocarme, que un 60% de la población dominicana juega números. Y sí, cree en la lotería y se afianza. Y muchos pobres de este país creen que jugando numeritos se van a hacer ricos. Hay mucha gente aquí que se levantan con 100 pesos y lo juegan, buscando 7,000. Sí, porque aquí, vamos a decir, la cultura de vender sueños, o sea, de pensar de que por un golpe de suerte va a conseguir la fortuna, pues está muy acendrado, está muy penetrado en la psique colectiva del dominicano. Y yo no tenía mucho que no escuchaba un escándalo con relación a la lotería. Para mí era cuestión como de cosas ya pasadas. No, tú sabes que, Fran, hace 2 meses atrás la lotería tuvo un escándalo, que fue el empleado que falsificó el billete agraciado con relación en diciembre fue exactamente. Sí, ya recuerdo. 4 meses en diciembre. Está sometido a la justicia todavía. Entonces, en menos de 5 meses, otro escándalo más para esta institución. Así es. Esto es peligroso. Se están jugando aquí en el país con muchos casos. Y esto, vamos a hablar de economía esta noche, porque hoy es viernes, hoy le toca a ustedes. A usted y a Wanderly. Por cierto, tenemos al doctor Johnny Gómez, quien es abogado, máster en Derecho Empresarial, sabe de finanzas, esta noche en la entrevista central. Pero esto perjudica la inversión extranjera en República Dominicana. ¿Por qué? Yo me pongo a pensar, si los empresarios extranjeros dicen, el caso Coral, ¿ustedes vieron las declaraciones de ese mayor ayer? Yo estaba sorprendido. Yo estaba dando clase en UNIBE virtual anoche. Y yo le dije a los estudiantes, jóvenes, mis queridos alumnos, vamos a suspender la clase porque tengo que dedicarme a escuchar eso. Profe, ¿qué? Digo yo, pónganse a verlo para que lo evaluemos. Y eso daba asco, hermano. Eso es corrupción a gran escala, porque ellos tenían todo un procedimiento, pero dentro de una arquitectura. Nuestro, es primera vez en la historia que yo veo esto. Es que ¿a ti te sorprende realmente? Sí, me sorprende bastante. No, mira, los militares en este país, eso es comida. Y con la frialdad que él dice, los militares estamos entrenados para si nos mandan a matar, matar, y si nos mandan a robar, robar. Pero ven acá, y su moral, y su ética de usted personal. Y recuerda algo, Cristian, los militares están muy, vamos a decir, entramados con los políticos. O sea, tú no subes en la fuerza castrense si no tienes una relación política. Él lo dijo, y es así. Aquí no hay ningún general que no sea a través de la política. Claro, él cooperó. Es lo que anda buscando, lo que sometió hoy el Ministerio Público, que quiere prisión domiciliaria para él. Exactamente. Creo que eso es esto hay que ver si fue una traición de parte de él, si está hablando mentiras, si quiere librarse. Eso ya le corresponde a las justicia dominicana. Lo que yo digo que si esto es cierto, esto va a llegar muy lejos y se va a destapar una caja de Pandora bien grande en el país, hermano. Porque según él dice, esto va desde el 2005 y que aún se siguen haciendo esas prácticas. Involucró ahí al subjefe de la policía de la gestión pasada, involucró al de Sestur, al interino de Sestur. Eso fue una cosa que yo anoche estaba sorprendido. O sea, que la cadena viene más atrás. Él dice de 2005. De Adán Cáceres. Eso es lo que él dice. Eso es lo que él dice. Bueno. Pues ya el asunto... Y como él decía, que Adán Cáceres decía, tráiganme el dinero a tal hora, y si no está ahí yo voy a hacer una llamada. Esto es una cosa... Entonces, cuando tú como empresario extranjero estás en otro país y dices, voy a invertir en la República Dominicana
que es el país de Latinoamérica donde la economía está creciendo más rápido después de la pandemia. Pero enciende tu televisor, los cables internacionales y ve caso Coral, el ex jefe de seguridad del expresidente de la República. Cuando ve el caso de la lotería, 2 casos de la lotería en menos de 2 meses. Cuando ve que en República Dominicana no hay control con las bebidas alcohólicas porque son falsificadas. ¿Cuál otro más? Está el asunto... Vemos que le embargan las cuentas al ministro de Agricultura. Con otro lío. Eso también lo leí. Definitivamente estamos ante una gran explosión de hecho de corrupción. Además, la informalidad misma de la economía invita a hacer cuestiones fuera de la ley, fuera de la legalidad. Esto hay que ponerle atención. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado porque es una cuestión estructural de la misma sociedad, de la misma economía en que nosotros estamos desenvolviendo, ¿no? Y bueno, hay que hacer reformas estructurales, buscar la manera de hacer los cambios institucionales que hay que hacer para hacerlo más transparente. Por eso el esfuerzo que se está haciendo en esta gestión en materia de transparencia, de integridad. Creo que eso puede a la larga educar a la gente, aunque no es un asunto nada más de educación, es un asunto que tiene que resolverse a la larga, pero realmente nadie le ha encontrado la vuelta de cómo poder resolver. Bueno, ojalá que la semana que entra no tengamos otra falsedad dentro del estamento público nacional, porque si no este país va a estallar. Colombia le va a quedar pequeño. Y no por una reforma fiscal. Y no por una reforma fiscal. Que por cierto, es un tema que lo vamos a hablar esta noche. Y lo vamos a hablar someramente. Fran, otro tema que está candente es la locura que yo veo de parte de algunos sectores de la educación inicial, media y básica en el país. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea el ministro de Educación, don Roberto Fulcar. ¿Por qué? Roberto dice que si se van a abrir las clases a nivel nacional, en el sector público completo y el sector privado completo, entonces habría que instalar puestos de vacunación, de inoculación en cada escuela para que los padres, los familiares, los tutores, al momento de llevar sus hijos, lo hagan. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero ¿qué pasa? ¿Tenemos nosotros la capacidad para, además de los centros existentes, instalar en cada escuela del país? No. Otro de los aspectos que yo veo, ¿cuánto falta para terminar el año escolar? 4 semanas. 4 semanas. ¿Y qué vamos a hacer con 4 semanas abriendo nuestras escuelas? A nosotros arriesgarnos. Lo que pasa es que la educación privada en el país es un negocio, no es educación, es un negocio. Y los dueños de colegios saben que este mes de mayo y a principios de junio hay que pagar la reinscripción, hay que pagar un mes por adelantado, el mes que se le paga de gratis a los profesores y otros asuntos económicos, y ellos tienen miedo y temor que los padres no vayan a pagarlo o se nieguen y haya cualquier tipo de... Es decir, Cristian, que estamos hablando de que el reclamo genuinamente responde a un asunto más financiero, económico y de negocio. No es de educación. Porque ¿por qué estos dueños de colegio desde el inicio de la pandemia no adecuaron bien las infraestructuras de los diferentes colegios del país para garantizarle a nuestros niños y niñas y adolescentes que fueran a clases presenciales? Porque aquí hay colegios de millonarios que debieron adecuarlo para que, como son 15 y 20 en las aulas, fueran de 5 en 5 semanal y verse con los profesores face to face. Entonces que no me vengan con ese cuento, que eso es un negocio. Eso implica que ellos tendrán que diseñar una infraestructura, una logística que implica recursos. Entonces ellos no querían asumir el costo de esa medida. No, pero ahora sí, entonces, porque faltan 4 semanas, se avecina la reinscripción, el pago del mes que hay que pagarlo obligatoriamente, y ahí está entonces el negocio. Pero entonces el ministro está planteando de que en cada plantel se haga un esfuerzo por inocular, por vacunar al personal y a los padres y tutores. Sí. Eso planteó el ministro. Estamos hablando de más de 1000. Es que no se puede, eso no se puede. Lógicamente. El ministro, que se esté tranquilo, que él ha hecho una planificación y por presión del sector privado en la educación dominicana, él no puede dejar esa planificación. Faltan 4 semanes de clase, señores. 4 semanas. 4 semanas significa, Francisco, 20 días de clase. Prácticamente. Porque son 5 días a la semana nada más. Son 20 días de clase que faltan. Óyeme,
¿Qué va? Eso no agrega valor al proceso de aprendizaje y enseñanza que se ha llevado hasta ahora a cabo en el año escolar virtual. Yo conversando con mi padre, Juan Francisco Tavares, que es se jubiló ya de educación, o sea, un educador que, en modestia aparte, tiene mucha experiencia, además sabe de lo que está diciendo y dice que eso es una disparatada de llamar a la presencialidad cuando faltan ya menos de 4 semanas, o sea, un mes. Lo mismo que tú estás diciendo. Claro. Y lo que me parece extraño es que la vicepresidenta, que también es la encargada del Gabinete de Salud frente al asunto del COVID, pues le da la razón a Educa y a los dueños de colegios privados. Entonces, yo no me explico entonces cómo la señora que no sabe de salud, entonces dirige un gabinete de salud. Lo mismo que está pasando es que aquí en este país, lo que pasa es que ella está aspirando a presidenta. No. No, espérate. Aquí en este teléfono yo tengo el nombre de un joven del PRM que le va a coordinar ella, ahora Raquel, movimiento. Pero es que Raquel no tiene estirpe Oye, política. Ahora Raquel se llama el movimiento, te lo voy a decir aquí. Ahora Raquel. Ahora Raquel, entonces ella está aspirando a presidenta porque tú me estás le ha gustado. Con esa noticia tú me estás sorprendiendo. Pero yo, es no, así. yo no tenía como eso. la señora vicepresidenta encargada del Gabinete de Salud de la República Dominicana tiene sus aspiraciones presidenciales, ella entonces está de acuerdo con ese sector, que ella también representa gran parte del sector, porque ella viene del sector privado de la educación superior, porque ella es parte o era parte de la Pucamaima en Santiago. Sí, creo que fue vicerrectora. Tuvo una carrera ahí administrativa importante. Entonces eso es lo que pasa. Francisco, aquí me está escribiendo un compañero. No compañero nuestro, nosotros no somos de ningún partido, al menos, yo no soy de ningún partido político, pero me está escribiendo un miembro del PRM que quiere que yo lo diga públicamente, y dice que él ha ido 2 veces a una institución y que el director lo pone a esperar desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y que él solamente se conforma en ver los mozos cuando pasan con la comida, con los vinos, y se escuchan los cuentos desde la recepción cuando sus amigos suben y bajan. ¿A dónde vamos a llegar? Yo le dije al amigo que me está escribiendo que vaya a esa dirección, que grabe esa acción, que pida la cita al director de esa institución, y si no lo recibe, yo el lunes o martes estoy diciendo el nombre. Es una dirección y queda en la 27 de febrero. Bueno. Así es que, Fran. Y entonces, ok, él va y visita ahí. No, él escribe. Y cuando le da la gana de contestarle a ese director, el director le dice, pasa mañana a las 8. Porque me hizo cuenta y todo. No, pero espera, entonces, eso es una falta de responsabilidad. Va a las 8. Y de delicadeza. Va a las 8. El director entra. Lo ve. Con un coronel atrás que no se le despega. Lo saluda. Te recibo ahora. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 10 horas. No, eso es torturándolo para que no vuelva más. Pero, eso es dilación. Y tengo el nombre aquí. Y lo voy a decir. Porque yo entiendo que las instituciones públicas dominicanas son instituciones que deben estar abiertas al servicio de los ciudadanos. Incluso para buscar información. Aunque no sea para un empleo, para buscar información, porque hay una ley que es la 200-04. Fran, esa debe ser la idea. Todo el mundo debe tener por lo menos tener la sensibilidad, porque esa es la función pública. No te vayas más lejos. No te vayas más lejos. Óyeme, para usted ver al presidente, ¿usted sabe cuántos minutos te dura? Máximo 10 minutos en el Palacio. Y de los 10 minutos usted toma 1 de montarse del carro, 2 en recepción, 2 caminando hacia Palacio y 5 esperando al presidente. Y ahí está Eislin, o está Efraín, o está Mercedita, uno de los asistentes del presidente, y lo pasa directo. Yo fui al Palacio y duré menos de 5 minutos en la recepción. Eso es eficiencia, eso es eficacia. Pero, vuelvo y repito, hay unos funcionarios que se creen que están por encima del bien y del mal, y que están por encima del presidente Luis Abinader, y no copian de él. Copian de Luis Abinader. A usted, director, que me está viendo, y este video yo sé que le va a llegar. Yo sé que le va a llegar. Si usted no recibe ese compañero de su pueblo, que se levanta a las 6 de la mañana para estar aquí,
Entonces, yo lo voy a decir quién es usted. Fran, vamos a nuestra primera pausa. Adelante. Vamos a la pausa. Cuando regresemos ya estará con nosotros el doctor Johnny Gómez. Que aquí se va a hablar hoy, pero sin rodeo. Adelante. Muy bien. En Banreservas hemos apoyado por 80 años la voluntad del talento dominicano, identificándonos con sus más importantes iniciativas, para que quienes nos representan siempre puedan mostrar lo mejor de nosotros. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Ok, señores, espero que les haya gustado este tour virtual. Nos vemos la semana próxima para seguir conociendo y disfrutando de estos hermosos lugares del mundo. No olviden suscribirse y cualquier duda. Hola a todos. La República Dominicana se prepara y abre sus brazos nuevamente para recibirlos. Se alegra en un mar de olas y le dice a la amapola que espera su cariñito como la güira espera tambora. Como tambora. Que todo tiene su hora, debajo del sol naciente. Espera tu amor bendito, de nada vale ser impaciente y no. Se alegra en un mar de olas y le dice a la amapola Que espera su cariñito como la güira espera tambora. que todo Güira tiene y su tambora. hora, debajo del sol naciente. Ya viene tu amor bendito, de nada vale ser impaciente. Todo tiene su hora. República Dominicana. Un regalo del Señor. En INAPA estamos comprometidos con llevar agua potable y continua a los dominicanos. Por eso iniciamos el Plan Nacional de Rescate de nuestras instalaciones en todo el país y ya se siente la diferencia. Las mujeres del cerro de aquí de Higüey, La Altagracia, estamos felices con toda esta agua. Lavamos, fregamos, es un agua bien limpia, bien higiénica. Después de la nueva administración. Soy Héctor López, del sector Santa Rosa, provincia Sánchez Ramírez. Antes el agua duraba 4, 5 y semanas para llegar. Ya tenemos las últimas semanas llegándonos agua diario. El presidente Luis Abinader lo prometió y en INAPA trabajamos día y noche para cumplir la promesa del presidente. Cerrando con broche de oro aquí desde el campo de Pozo Alejandro Vaz, una de las fuentes de agua para la provincia de Atomayor, el municipio Atomayor del Rey. Cambiamos lo que dejaron abandonado por remodeladas instalaciones y equipos que ya están en servicio. Ya en el barrio Vietnam de Monteplata se puede lavar cómodo sin cargar agua, gracias a la nueva gestión de INAPA. Y desde nuestros primeros días también nos comprometimos con la transparencia en nuestras compras y contrataciones. Es que en INAPA estamos cambiando con una gerencia eficiente, un equipo técnico extraordinario y colaboradores orgullosos de servir agua de calidad siempre. La nueva INAPA, gerencia que hará la diferencia. Gobierno de la República Dominicana. Bajo el sol caribeño de la República Dominicana, se tejen inspiradoras historias que mueven a millones de dominicanos y dominicanas a ser creativos y abrir las puertas a nuevas oportunidades. Ahí, donde el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES se erige con un rol protagónico como pieza clave de la reactivación económica. Creamos el cimiento sobre el cual se sostienen todos los proyectos, sin importar su dimensión, pues creemos en el talento, en el poder de la innovación, en la habilidad de reinventarse a pesar de los desafíos, en los emprendimientos, la inversión local y extranjera, y en el imperio de la ley. Nos une la pasión de avanzar, de expandirnos, de generar empleos, de crear nuevas fuentes de negocio y de derribar los obstáculos que limitan las alas de quienes saben que pueden volar. Estamos dando grandes pasos para dejar huellas que sirvan de guía para que la República Dominicana encuentre rápidamente su norte
hacia el desarrollo sostenible. Con nuestro trabajo diario, estamos haciendo patria. En Banreservas seguimos apoyando la voluntad de quienes se unen para crear progreso en sus comunidades. A través de Prospera Banreservas, llevamos 20 años impulsando a decenas de empresas que traen prosperidad a miles de familias, a la vez que sembramos un mejor futuro. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Estamos de vuelta acá en nuestra sección de economía, aquí en nuestro programa Sin Rodeo con Cristian. Como siempre, vamos a estar acompañados de Wanderly Céspedes en esta sección de economía y finanzas. Y hoy tenemos, Wanderly, un invitado muy especial. Me voy a permitir que tú lo invites, lo presentes y así iniciamos el interesante tema del día de hoy. Muchas gracias, Francisco. Un placer volver a estar contigo acá. Estuve ausente el viernes pasado. Fue. Muy buen tema, bastante interesante. En el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la educación financiera y para eso vamos a presentar a una persona, un catedrático. Este es Johnny Gómez. Johnny Gómez es catedrático de la Universidad Unicaribe, también es CEO de Gomarte, una empresa dedicada a la educación financiera y también a la inmobiliaria. Es profesor también, al igual que ustedes. Profesor y experto en Derecho Comercial. Buenas noches, Gómez. Gracias, Wanderly. ¿Cómo se siente? Francisco, muy bien. Gracias por hacerme partícipe de este escenario de ustedes de opinión y difusión de pensamiento. Así es. Francisco, sí. En la noche de hoy vamos a hablar de la educación financiera, pero no la educación financiera que digamos del ahorro y eso. Vamos a hablar exactamente cómo impactar a esas personas, cómo impacta la educación financiera en aquellas personas que hoy día no saben cómo manejar una tarjeta de crédito, no han tenido un ahorro o no se sienten motivados porque desde pequeños no tuvieron esa oportunidad. Y Johnny, cuéntanos qué tan importante es la educación financiera y más para las personas de hoy en día y teniendo en cuenta que venimos de una pandemia donde quizás esos ritos no teníamos, que no estábamos preparados para esto. Mira, antes de nosotros poder entrar en lo que es esa parte del tecnicismo del manejo de la finanza, a mí me gustaría que nos concentráramos un poquito sobre la educación financiera, sobre la importancia de la educación financiera. Y quizás nos vamos un poquito hacia atrás de la historia. Si nos damos cuenta, a lo largo de la historia de la humanidad, ha habido una ausencia de educación financiera como tal. O sea, los principales modelos educativos carecen de un contenido sobre educación financiera, sobre la importancia del dinero y cómo manejar el dinero. Sin embargo, ustedes o nosotros nos damos cuenta de que todos los días en la mañana, el 98% de las personas se levanta, se prepara, muchas veces un poquito apresurado, casi siempre un poco apresurado, para irse a realizar alguna actividad de índole productiva, de índole económica. Todos lo hacemos, el 98% de la persona sale todos los días a realizar algún tipo de actividad que tiene que ver con la generación de dinero. Y eso lo hacen todos los días, las semanas, los meses, los años, y nos pasamos la vida en eso. ¿Qué te dice eso a ti? Que el dinero es importante. El dinero es importante. Pero la importancia del dinero no solamente la encontramos en la parte cotidiana de todos los días, sino que si nos vamos al pasado, y ahí conecto con lo que iba a decir originalmente, la historia de la humanidad refleja una serie de acontecimientos, unos de carácter quizá maligno, o no quizá, uno maligno y otro benigno, que nos dan más o menos un parámetro. Si ustedes se dan cuenta, las guerras más horrendas que se han suscitado en la historia de la humanidad tienen detrás un interés económico. Así es. O invadimos un territorio, se invade un territorio
para apoderarse de ese territorio y a través de ahí expandir nuestro producto, o para apoderar un territorio que posee algún producto de índole económico. Esa riqueza, Una riqueza económica, correcto. Pero además se hace la guerra para relanzar la industria armamentista. Después de tú consumir tantas armas y tantas municiones, hay que reponer esos inventarios. ¿Y quiénes son los que suplen a los estados que hacen la guerra? Los que mandan a hacer la guerra. Pero se hace la guerra también a veces para relanzar la industria de la construcción. Después de destruir una ciudad hay que construirla. ¿Y cuáles son las empresas constructoras? Los que están detrás de quienes mandaron a hacer la guerra. Así es. Cuando la guerra de Irak llegó un momento que habían más empleados de empresa privada que soldados en la guerra. Porque cuando Bagdad fue destruida hubo que reconstruirla. Y no fueron empresas iraquíes que la construyeron. Fueron empresas norteamericanas. Claro, la guerra tiene su economía detrás. Entonces siempre hay un interés económico detrás de cada acontecimiento de gran magnitud. Pero si nos vamos a la parte benigna, como decía, tú te encuentras también que los tratados que se suscitan en diferentes estados de manera bilateral o multilateral, los tratados, los convenios, los pactos comerciales, siempre tienen un interés económico. Liberar las barreras arancelarias para que los productos de un país circulen de un país a otro, libres de impuestos, y así entonces los consumidores puedan obtener mayores productos de mejor calidad a menor precio. O sea que siempre ese acercamiento entonces que se produce entre los estados perdón, siempre tiene como propósito un interés económico. Pero ¿cómo se mide el índice de crecimiento de un país? Y ustedes son economistas que saben de eso. A través del índice económico. O sea, el desarrollo, el crecimiento de un país se mide a través de los índices económicos. ¿Qué nos dice eso? Que el dinero es importante. El dinero es importante. El producto más demandado, más codiciado es el dinero. Sin embargo, no nos enseñan a administrar dinero. ¿Y a qué usted atribuye que no nos han enseñado a por administrar aplicación de la regla 90-10, que el 90% de la riqueza está en manos del 10% de la población y el 10% de la riqueza está en manos del 90% de la población. En la República Dominicana tú tienes que el 80% de los salarios está por debajo de 20.000 pesos. Sí, así es. Sí. El 80% por debajo de 20.000 pesos. ¿Qué te dice eso a ti? Que ese 10% de la sociedad que es dueño del 90% de la riqueza son los que toman las decisiones. ¿Le interesa a esas personas, a esos sectores, que todo el mundo sepa de dinero, administrar dinero, que todo el mundo sepa, tenga educación financiera? No. Por eso los modelos educativos carecen de la educación financiera, carecen de ese contenido que vaya a formar las personas desde el punto de vista de no solamente de la administración, sino de la producción del dinero. ¿Tiene que ver de alguna forma los bajos salarios de la economía dominicana con la educación financiera? O sea, ¿pudiéramos decir que una persona con ingresos bajos puede alcanzar algún nivel de buen manejo del dinero? Claro que sí, tú puedes. Mira, ahí y ya tendríamos que entrar a lo que es la parte ya de la técnica del manejo de dinero. Okay. Uno de los problemas que nosotros tenemos es que no sabemos manejar el dinero. No sabemos manejar el dinero. ¿Por qué? Porque ¿qué nosotros hacemos cuando sabemos que vamos a conseguir un dinero por adelantado, que lo gastamos antes de? Ya le ponemos un compromiso. Sí. El salario de Navidad ya en septiembre, octubre, septiembre, noviembre está comprometido. Me atrevería a decir que enero. Cuando tú vienes a cobrar en diciembre el salario, ya está comprometido. Entonces, ahí es donde importa que la gente entienda que el manejo de dinero es una disciplina. Ahora, ¿dónde está el problema? En la transformación del pensamiento. Mientras el ser humano no se transforma, no sufre esa transformación de pensamiento y dice, de la miseria yo voy a la abundancia. Porque también tenemos otro paradigma, o muchos paradigmas, de carácter histórico también, que tienen que ver con que el dinero es pecado. Sí, la Biblia condenaba la usura en un principio. No, la usura no. Si tú le dices a un niño que aspire a ser rico, tú lo estás mal orientando, porque eso es avaricia, eso es codicia, eso es
la otra expresión, ¿cuál es? O sea, la avaricia, la codicia y la ambición. La ambición. O sea, entonces, no se puede aspirar a ser rico, pero además, tú te encuentras en el Evangelio de Mateo, por ejemplo, de que te plantea, y todavía, y quizás, y se ha querido explicar de que no necesariamente se corresponde con lo que se predica en la iglesia, pero tú vas a una iglesia al momento de leer el Evangelio, ¿qué te dicen? Bienaventurados sean los pobres porque de ellos será el reino de los cielos. Cuando tú cuestionas eso, te dicen, sí, pero no se refiere a los pobres de dinero, a los pobres de espíritu. Pero yo tampoco entiendo cómo un pobre de espíritu puede ir al reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, a Jesús se le atribuye la famosa frase de que más fácil pasa un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar al reino de Dios. Sí. O sea, la riqueza es pecado. Más bien, usted diría que dentro del tema bíblico, dentro de nuestra cultura, se condena el tener dinero o el más bien manejarlo. Porque ya no digamos tenerlo, porque muchos sabemos que alrededor del 80% rondamos los 17.400, que es el sueldo promedio de la República Dominicana a nivel del sector privado. Lo público no tanto, quizás tengamos una pequeña, digamos, un sesgo, ¿no?, de lo que es esos niveles de riqueza o esos niveles de adquisición económica. Pero ¿a qué se le puede atribuir usted o qué diría usted que cuál sería las técnicas para aprender a dominar el dinero? Que el dinero no nos use, que hagamos la transición de la cultura del consumismo a la cultura financiera, a la cultura de la bonanza, ¿no? ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Qué usted diría? ¿Cuáles serían los pasos para hacer eso? Te lo digo, pero termino con la parte religiosa. Sí. Fíjate que cuando yo comienzo a decir la expresión que se le atribuye a Jesús, el camello y la aguja, tú terminas la frase. ¿Por qué? Porque eso es conocido por todo el mundo. Sin embargo, la misma fábula del Evangelio de Mateo sobre los talentos, no todo el mundo la conoce. Eso no se ha predicado a nivel de las iglesias y a nivel de los sectores religiosos. Cuando el amo coge 5 talentos y se le da a uno 3, a uno 2 y a otro 1 de su siervo, llama a 3 de su siervo y se lo entrega. Cuando se van, tiempo después, que el amo lo llama para que le rindan cuenta, el que le entregó 2 tenía 4, el que le entregó 3 tenía 6, el que tenía 2, 4, y el 1 lo había enterrado, y le dijo, para conservarlo lo guardé. Dice siervo Aragán, no tiene aspiraciones, se te quita y se lo doy al que más tiene, porque sí tuvo la capacidad de reproducir, pero eso no se dice en la iglesia. O sea, eso no se, y que me perdone los religiosos, porque no es un asunto de... No es un asunto religioso. Estamos viendo los puntos de vista de los paradigmas que históricamente se han mantenido. Entonces, lo que tiene que ver con pecaminar el dinero, sí, se predica, pero lo que tiene que ver con... Dios no hizo el mundo para que vivieran en miseria, Dios hizo el mundo para vivir en abundancia. Entonces, vamos a ir a la pausa para que usted nos explique esa parte. La parte religiosa, muy interesante. Ahora vamos a ir con el complemento, porque tenemos que ir a una pausa y luego retornamos con el comentario. Señores, vamos a ir a la pausa y no se vayan. Quédense aquí con este interesante tema con el doctor Johnny Gómez, experto en finanzas personales. En Banreservas hemos apoyado por 80 años la voluntad del talento dominicano, identificándonos con sus más importantes iniciativas, para que quienes nos representan siempre puedan mostrar lo mejor de nosotros. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Ok, señores, espero que les haya gustado este tour virtual. Nos vemos la semana próxima para seguir conociendo y disfrutando de estos hermosos lugares del mundo. No olviden suscribirse y cualquier duda. Hola a todos. La República Dominicana se prepara y abre sus brazos nuevamente para recibirlos. Se alegra en un mar de olas y le dice a la amapola que espera su cariñito como la güira espera tambora. Como tambora, que el gato tiene su ola debajo del sol naciente. espera tu amor bendito, de nada vale ser impaciente y no. Se alegra en un mar de olas y le dice a la amapola
todo tiene su hora. República Dominicana. En INAPA estamos comprometidos con llevar agua potable y continua a los dominicanos. Por eso iniciamos el Plan Nacional de Rescate de nuestras instalaciones en todo el país y ya se siente la diferencia. Las mujeres del cerro de aquí de Higüey, Higüey La Altagracia, estamos felices con toda esta agua. Lavamos, fregamos, es un agua bien limpia, bien higiénica. Después de la nueva administración. Soy Héctor López, del sector Santa Rosa, provincia Sánchez Ramírez. Antes el agua duraba 4, 5 y semanas para llegar. Ya tenemos las últimas semanas llegándonos agua diario. El presidente Luis Abinader lo prometió y en INAPA trabajamos día y noche para cumplir la promesa del presidente. Cerrando con broche de oro aquí desde el campo de Pozo Alejandro Vaz, una de las fuentes de agua para la provincia de Atomayor, el municipio Atomayor del Rey. Cambiamos lo que dejaron abandonado por remodeladas instalaciones y equipos que ya están en servicio. Ya en el barrio Vietnam de Monteplata se puede lavar cómodo sin cargar agua, gracias a la nueva gestión de INAPA. Y desde nuestros primeros días también nos comprometimos con la transparencia en nuestras compras y contrataciones. Es que en INAPA estamos cambiando con una gerencia eficiente, un equipo técnico extraordinario y colaboradores orgullosos de servir agua de calidad siempre. La nueva INAPA, gerencia que hará la diferencia. Gobierno de la República Dominicana. En Banreservas seguimos apoyando la voluntad de quienes se unen para crear progreso en sus comunidades. A través de Prospera Banreservas, llevamos 20 años impulsando a decenas de empresas que traen prosperidad a miles de familias, a la vez que sembramos un mejor futuro. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Muchas gracias por su sintonía, amables televidentes, aquí en el programa Sin Rodeos con Cristian. Seguimos aquí con el doctor Johnny Gómez, experto en finanzas personales. Nos quedaba una pregunta, doctor. Estábamos hablando de cómo la religión ha permeado los paradigmas sí. con cuestión a las finanzas personales. Sí. Mira, yo no quiero atribuir solo a la religión per se, sino que es un problema de la sociedad, de la humanidad y de las distintas civilizaciones que vienen desde la antigüedad, la Edad Media y la Edad Contemporánea. O sea, ha sido una secuencia permanente. Cuando yo te digo que se ha satanizado, se considera que el dinero es un pecado, que aspirar a tener dinero es un pecado, tiene que ver mucho con porque cuando te hablamos de que los ricos, el 90% de la riqueza está en manos del 10% de la sociedad, eso implica que quienes toman las decisiones son esa minoría. Y siempre las decisiones y quienes crean las normas son las minorías para aplicárselas a la mayoría. Y entonces de ahí es que hay una ausencia de educación financiera, porque esa minoría que es dueña de los grandes capitales no les interesa. No les interesa que la gente sepa. Tener dinero no es malo. Lo que puede resultar malo es lo que tú hagas para conseguir dinero o lo que tú hagas con el dinero después que lo tienes. Y es ahí donde te la apunto. Y porque, déjame decirte una cosa, o sea, cuando se plantea que el dinero no da felicidad, que el dinero no es importante, que lo importante es lo espiritual, no están equivocados. Porque hay muchos ricos, incluso ricos famosos, que se han suicidado. Claro. El mismo éxito trae con ello una serie de afecciones. Y hay muchas personas ricas que son pobres espiritualmente, porque carecen de esa felicidad emocional, de esa felicidad espiritual. O sea, yo no te quiero decir y no quiero dejar que se entienda de que lo material está por encima de lo espiritual. Tú puedes ser un rico infeliz y el más pobrecito de la provincia de Elías Piña, de Pedernales, puede ser feliz con lo poco que produce y lo poco que consume. Entonces, no es un problema de si el dinero es bueno o es malo.
Puede ser, repito, malo lo que tú hagas para conseguir dinero o lo que tú hagas con el dinero después que lo tienes. Atendiendo a lo que usted acaba de comentar, hemos conocido situaciones de personas que son muy exitosas en el área profesional, le va bien en su trabajo, o sea, tienen una vida holgada, una vida económica, vamos a decir, generan ingresos. Son productivos. Son productivos, pero a la hora de administrar los recursos fallan. ¿Qué usted atribuye a eso? Por la falta de educación financiera. La falta de educación financiera. ¿Qué hay que hacer entonces para...? Mira, déjame decirte primero que a nosotros nos gusta mucho la dependencia. Ok. O sea, al ser humano le gusta mucho la dependencia y nos forman para ser dependientes. Nos forman para depender de nuestro padre, nos forman la esposa a la mujer para que dependa del marido, o el marido a la mujer, ya en estos tiempos muy modernos, que se da también. Pero también nos forman para depender de la empresa donde trabajamos, nos forman para depender del Estado, ya sea como empleado del Estado, ya sea a través de los programas sociales que tiene el Estado. Es decir, a la persona nos gusta la seguridad. Así es. Pero esa seguridad es mediática, porque cuando tú tienes un empleo, tú dices, yo tengo gastos fijos, quiero un ingreso fijo, y necesito un empleo, y me voy a buscar el empleo. Pero el día que te cancelaron, tú quedaste ya sin esos ingresos fijos, y esa seguridad que tú buscabas se acabó. O sea, la seguridad es buena cuando es sostenible en el tiempo. Así es. ¿Y cómo tú logras la sostenibilidad en el tiempo? Cuando tú logras la independencia financiera. ¿Y qué tú tienes que hacer para lograr la independencia financiera? Tú tienes que tener, primero, una formación orientada hacia eso. Una base. Lo que se conoce como las 3D. Determinación, decisión y disciplina. Tú determinas lo que tú quieres. Tú decides comenzar a hacer lo que tú quieres. Johnny, y luego entonces te sometes a un proceso disciplinario para lograr lo que tú quieres. Una pregunta, entonces, ¿puede una persona que no tenga esas 3D, esas 3 actitudes, aprenderla? Por supuesto, por supuesto. Hay una anécdota muy buena de la antigua Babilonia, que cuando se estaba construyendo, tú sabes que Babilonia llegó a ser la ciudad más rica de la antigüedad. Cuando se estaba construyendo la muralla para protegerla de los piratas y de las invasiones que se producían, cuando terminó la construcción de la muralla, hubo una crisis, porque no había mano de obra, no había movimiento de trabajo. El rey que había salido, cuando llega, encuentra a la ciudad sumergida en una crisis, manda a buscar a su canciller y le dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó si yo dejé la ciudad que era rica, todo el mundo estaba bien, y el dinero ahora lo tienen menos de un 10%? Dice el canciller, no podemos condenar a quienes han sido capaces de administrar, de conservar el dinero. Lo que tenemos que cuestionar es aquello que el dinero le pasó por la mano y no lo supieron conservar. Entonces, le dice, ¿y qué hay que hacer para que la gente aprenda a conservar el dinero? ¿Es posible enseñárselo? Y ahí responde tu pregunta. Y el canciller le dice, todo lo que sabe un hombre lo puede aprender otro. Entonces, aprender a manejar dinero, todo el mundo puede aprender a manejar dinero. Simplemente tiene que determinar lo que quiere, decidir hacer lo que quiere y someterse a un proceso disciplinario. ¿Por qué los japoneses son exitosos? Porque son disciplinarios. Los japoneses te dicen, mira, una empresa es como un hijo. Nace, crece, es adolescente, tú no puedes pedirle nada a ese niño, no te puede dar nada. Cuando ese joven pasa a ser adulto, que comienza a ser productivo, es que tú comienzas a esperar. Entonces una empresa tú tienes que desarrollarla 20 años, antes de tú comenzar a comprarte los carros de lujo, antes de comenzar a gastarte el dinero, a distorsionar el dinero que no sea la inversión para la producción. Entonces a partir de los 20 años ya esa empresa tú puedes comenzar a sacarle dinero. Entonces ahí te punto. Pero mira, para darte la técnica de la correcta administración del dinero y la forma de acumular fortuna, no es difícil. Tú tienes que aprender 3 cosas. Primero, aprender a vivir con menos de lo que tú ganas. Si tú ganas 20, tienes que aprender a vivir con 18. Y eso 2, llevarlo a una cuenta de ahorro que solamente tú la vas a usar para hacer inversiones. Tú coges 8/10 parte de tus ingresos y te vas a cubrir tus gastos, tus obligaciones y algunos placeres, pero hay un
un 10% que tú tienes que llevarlo a una cuenta que solamente tú lo vas a usar para inversiones. Aprender a vivir con menos de lo que ganas. Segundo, aprender a conservar el dinero, porque tú comienzas a ahorrar y un día se te presentó una emergencia y cogiste el dinero y lo gastaste. No, así no funciona la cosa. Aprender a conservarlo. Y tercero, aprender a que ese dinero sea productivo. Es decir, ahorros, lo conservo y lo invierto. Llega un día. ¿Qué pasa? ¿Tú recuerdas esa alcancía que daban las asociaciones ahora sus préstamos, que tú echabas moneda? Cuando tú comenzabas, le echabas uno y sonaba ¡can!, ¿verdad? Caía allá abajo en el fondo. Pero al final, ¿qué pasaba? Llegaba al tope y no te cogía más. Eso mismo pasa con una cuenta de banco. Tú la vas a ir aumentando en la medida que tú le vas a ir depositando dinero. Y entonces ahí viene la otra parte ya de cómo tú sacarle beneficio al dinero, que yo creo que ese tiene que ser tema de otra conversación, porque ¿qué hacer con el dinero? En una cultura consumista como vivimos nosotros, que es una cultura aprendida de la sociedad norteamericana, que es más del boato, de consumir, de cómo es difícil realmente alcanzar la disciplina cuando se tiene todo un ambiente propicio para que tú consumes. Incluso la misma sociedad de manera, vamos a decir, indirecta, te dice, bueno, si tú no consumes, no eres. Yo no sé si así es que se ve. Entonces, realmente, esos pequeños tips que usted acaba de decir son realmente valiosos y resultan hasta fácil de decirlo, pero hacerlo en una sociedad como la nuestra, generalmente es el punto difícil. Yo creo que el éxito de las personas que han podido ser exitosas, vamos a decir, en el asunto del manejo de las finanzas, han sido esa pequeña población que se ha desvinculado de esa tendencia. Mira, las reglas de administración del dinero son la misma desde la antigüedad. El Código de Hammurabi, por ejemplo, se escribió 2083 años antes de Cristo y contemplaba el contrato de sociedad y contemplaba el contrato de préstamos con intereses. Pero nadie sabe eso, pero sí tú has oído hablar de la ley del talión, que estaba en el Código de Hammurabi, de la ley de ojo por ojo y diente por diente. Esa no la sabemos todos. ¿Por qué? Porque era que si tú matabas a una persona, te condenaban a la muerte. Si tú le cortabas un brazo, te condenaban. Entonces, ese morbo que genera ese tipo de cosas se propaga, pero nadie sabe que el Código de Hammurabi contemplaba el contrato de sociedad y el contrato de préstamo con interés. Entonces, la regla de la antigüedad, de la Edad Media, a principios de la Edad Media, a finales de la Edad Media, y las reglas siguen siendo la misma hoy en día en cuanto a la administración del dinero. No es difícil hacer dinero. Y no es verdad que tú tienes que tener dinero para hacer dinero. Johnny, disculpa que te interrumpa. Vamos a ir a un pequeño corte y cuando regresemos terminamos con las técnicas del manejo del dinero, ¿sí? Que no es difícil hacer dinero. Te voy a explicar por qué. Ok, gracias. Vamos a un pequeño corte. Cuando regresemos, entonces continuamos con Johnny Gómez para que nos digas el manejo del dinero, cómo manejar el dinero. Gracias. En Banreservas hemos apoyado por 80 años la voluntad del talento dominicano, identificándonos con sus más importantes iniciativas, para que quienes nos representan siempre puedan mostrar lo mejor de nosotros. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Les haya gustado este tour virtual. Nos vemos la semana próxima para seguir conociendo y disfrutando de estos hermosos lugares del mundo. No olviden suscribirse y cualquier duda. Hola a todos. La República Dominicana se prepara y abre sus brazos nuevamente para recibirlos. Se alegra en un mar de olas y le dice a la amapola que espera su cariñito como la guira espera tambora. Como tambora. Todo tiene su hora. Tú ves. Debajo del sol naciente. Espera tu amor bendito, de nada vale ser impaciente y no. Se alegra en un mar de olas y le dice a la amapola Que espera su cariñito como la guira espera tambora. que todo Guira y tambora. debajo del sol naciente. Ya viene tu amor bendito, de nada vale ser impaciente y no. Todo tiene su hora. República Dominicana. Un regalo del Señor.
Gracias por continuar con nosotros. Doctor, la pregunta más importante que quiero que cerremos con esto, ¿cómo hacer dinero sin tener dinero? Mira, te decía que la mayoría de la gente te dice que para hacer dinero hay que tener dinero y no es necesario. Primero te digo, las grandes corporaciones trabajan con dinero ajeno. Si tú, el banco te da, y me voy por lo mínimo, el banco te da a ti una tarjeta de crédito de 10,000 pesos. Tú pagas, consumes con esa tarjeta y la pagas religiosamente, el banco te la vas a subir a 20,000 pesos. Pero cuando tú tienes un tiempo manejando tu tarjeta de crédito, el banco te va a llamar y te va a decir que tú tienes un préstamo aprobado. Que tú has sido seleccionado para darte un préstamo de 50,000 pesos. Entonces tú coges esos 50,000 pesos y vas a buscar en qué invertirlo. Ahora bien, ¿en qué tú lo vas a invertir? Tú dices, pero ¿en qué invierto? Yo no te puedo decir en qué tú vas a invertir, porque lo que a ti te da resultado, a mí no me da resultado. ¿Qué tú tienes que hacer? Identificar cuáles son tus talentos, cuáles son tus virtudes y explotarlas. Identificar cuáles son tus debilidades, si no puedes superarlas, cuidarte de ellas. Pero sí tienes la oportunidad de que tú vas a trabajar con el dinero de los bancos. Cuando tú pagaste ese préstamo, cuando tú tienes un 60% de ese préstamo pagado, el banco te va a decir, mire, tiene un préstamo de 80,000 pesos, de 90,000 pesos, y por ahí tú te vas. Y esa persona, entonces, ahí conecto con lo que tú decías ahorita, de la persona que tiene mucho dinero y terminan pobres. ¿Por qué? Porque no tiene la educación y la disciplina para el manejo del dinero. Aquellas personas que de la nada, absolutamente, que logran construir una fortuna, la conservan toda la vida. Y aún viéndose sin dinero, vuelven y hacen dinero. Porque tienen la forma de hacer dinero, aprenden la manera de hacer dinero. Pero no hay una regla mágica para hacer dinero. Lo que hay es, primero tú tienes que sufrir lo que dije originalmente, esa transformación del pensamiento, de que tú vas a ser rico. Tú vas a generar riqueza. Entonces tú tienes que identificar la forma, pero tienes que tener esa disciplina, con el manejo de tu tarjeta de crédito, con tu teléfono, pagarlo, con tu contrato de energía eléctrica para que no te reporten al buró de crédito, con que esté en rojo ni por la tarjeta, ni por los servicios, ni ese tipo de cosas. Entonces, tú vas a ir creciendo poco a poco, y tú verás cómo los bancos, ni siquiera tú tienes que ir al banco después a buscar el préstamo. Te lo van a ofertar y van donde tú estés para que firme el contrato. Y a las 2 horas el dinero está depositado en tu cuenta. Tú lo que tienes entonces es que saber qué tú vas a hacer con ese dinero. Pero si tú comienzas desde el principio, manejando pocas sumas, de manera disciplinada, tú vas a llegar a un momento en que tú vas a manejar grandes sumas de dinero y no vas a tener problemas. Perfecto, interesantísimo el tema, realmente un placer tenerlo por aquí, Johnny Gómez. Yo espero que igual Wanderly, que esta visita se repita y podamos desarrollar otro acápite de este mismo tema que es interesantísimo y a la población le interesa bastante de cómo manejar el dinero y tienen el impacto sobre todo en la calidad de vida de la gente. Así que muchas gracias amigos televidentes que estuvieron acá y vieron esta formidable entrevista con Johnny Gómez. Despedimos el programa Sin Rodeo con Cristian. Nos vemos la próxima semana, el lunes, a partir de las 8. Muy buen fin de semana.